Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto volver a saludarlos. ¿Cómo están ahí en casita? Espero que se encuentren muy bien, que se estén portando bien, que estén obedeciendo a sus papás, haciendo sus tareas, aprendiendo mucho en la escuela y también de la palabra de Dios. Y vamos a empezar con nuestra clase el día de hoy, pero primero vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Entonces puedes poner tus 10 deditos juntos, tus 2 ojitos cerrados y en la mente pensando en Dios. Vamos a orar. Señor Jesús, muchas gracias por este día, gracias por la vida de cada uno de los pequeños que a través de estos medios podemos seguir aprendiendo de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has sido fiel con nosotros y después de un año pues seguimos a través de estos medios, pero cada día tú nos enseñas algo diferente. Te pido que tú ayudes a cada uno de los pequeños a seguir aprendiendo de ti, a poner en práctica en su vida lo que ellos están aprendiendo. Cuida de ellos y de sus familias, por favor. Te pedimos por todos aquellos que están enfermos, que tienen alguna necesidad, que tú les suplas, Padre bendito, por favor. En tu nombre oramos. Amén. Muy bien, chicos, pues hemos estado hablando de varios personajes a través de estas últimas clases y lo que hemos visto es que muchos de ellos empezaron a obedecer, a seguir, a confiar en Dios desde pequeños. Y lo que vamos aprendiendo es que aún siendo pequeño, tú puedes agradar a Dios, tú puedes obedecer, tú puedes seguir aprendiendo de Él. Ahorita tenemos muchísimas oportunidades para seguir aprendiendo de Dios y tú puedes hacerlo. Dios puede ocupar tu vida, aunque seas pequeñito. Recuerda que Dios puede usarte a ti para hacer cosas grandes y maravillosas. Lo que tú tienes que hacer es estar dispuesto a que Dios ocupe tu vida para alcanzar a otros, para ayudar a otros, para compartir, para lo que Él quiera, tú tienes que estar dispuesto a entregarle tu vida. Y el día de hoy vamos a ver otro personaje. Este personaje no era tan pequeño, pero tenía un hijo. Y aún en su vejez, él confió en Dios, fue fiel a Dios y eso pues su hijo lo iba viendo y se lo iba transmitiendo. Nuestro personaje del día de hoy es Abraham y su hijo que se llamaba Isaac. Muy bien, qué inteligentes son. Pues Abraham y Sara, ellos eran unos hombres, Abraham y su esposa obedecían a Dios. Desde que Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra, deja a tu parentela y ve a la tierra que yo te voy a dar, Abraham confió en Dios. Y a través de el tiempo vemos cómo Abraham se vuelve amigo de Dios, confía en Dios y Dios le hace promesas maravillosas a Abraham. Una de esas promesas es que iba a tener una descendencia como las estrellas, como la arena del mar que no se puede contar. Pero había un pequeño detalle. Abraham ya era un anciano y su esposa Sara también. Y pues ellos no habían tenido hijos. Entonces pues hasta cierto punto ellos se preguntaban cómo iba a ser posible esto. Pero Dios cumple sus promesas. Y la promesa que le hizo a Abraham es que iba a tener una gran descendencia. Y después de que Dios hizo esta promesa a Abraham, nació su hijo llamado Isaac. Y le pusieron Isaac porque significa hijo de la risa. Y Sara dijo que Dios, que ella se había reído cuando Dios le había dicho a Abraham que iban a tener este hijo. Ella se rió en primer momento, pero que también todos los demás que iban a escuchar como su historia de cómo había sido madre en la vejez, pues se iban a reír con ella. Y a medida de que Isaac crecía, Abraham le enseñó todo sobre Dios y también se aseguró de que Isaac supiera que él era un niño especial por quien pues Abraham y Sara estaban agradecidos por haber nacido en su vejez y también porque había sido el cumplimiento de una promesa que Dios le había hecho. Y
Isaac fue creciendo, Abraham le enseñaba en cuanto a Dios, pero llega un día en el que Dios le habla a Abraham y le dice, Abraham, y entonces Abraham responde, aquí estoy. Y Dios le dice, toma a tu hijo, tu único hijo. ¿Quién era ese único hijo? Isaac, a quien tú amas, y llévalo al lugar llamado Moría. Ahí lo vas a sacrificar como ofrenda. Abraham quizás se puso muy triste, muy impactado por esa noticia. Él amaba mucho a su hijo y era su único hijo. Pero también Abraham era un hombre justo que amaba y temía a Dios. Entonces él sabía que tenía que hacer lo que Dios le había ordenado. Y al día siguiente, Abraham se despierta muy temprano, quizá con el corazón muy, muy triste, y llama a Isaac, corta leña para la ofrenda, carga su asno, lleva agua, comida, el cuchillo, todo para preparar el sacrificio. Y entonces Abraham e Isaac y algunos de sus ayudantes pues empiezan el camino hacia Moria, hacia donde Dios le había dicho a Abraham que sacrificara a Isaac. Y después de caminar de 3 días muy largos de viaje, pues llegaron al lugar donde Dios le había indicado. Y Abraham le dice a sus hombres que esperen en cierto lugar, y entonces él e Isaac y los elementos con los cuales se iba a hacer la ofrenda fueron los únicos que siguieron avanzando. Y cuando finalmente llegaron, pues Abraham toma la madera, lleva el cuchillo, y entonces Isaac le hace una pregunta muy interesante a su papá. Bueno, papá, pues tenemos el cuchillo, tenemos la madera, tenemos con qué preparar el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Recuerden que en aquellos tiempos ellos sacrificaban a un cordero, a un animal. Y entonces pues Abraham mira con tristeza a Isaac y le dice, el Señor va a proveer, el Señor proporcionará un cordero. Y entonces Abraham se comienza a preparar para el sacrificio, empieza a construir un altar con rocas, coloca la leña cortada en la parte superior de las rocas del altar, empieza a atar a Isaac y lo pone sobre la leña. Y Abraham saca un cuchillo. Imagínense cómo estaba Isaac en ese momento y cómo estaba Abraham también. Abraham quizá con un corazón muy, muy dolido. Isaac quizá confundido por lo que estaba haciendo su padre. Pero entonces Abraham saca un cuchillo y lo levanta en el aire, y de repente escucha a un ángel de Dios que lo llama diciendo, ¡Hey! Para, no le hagas nada al niño. Has mostrado tu amor y tu lealtad a Dios. Le dice, yo conozco que tú temes a Dios porque no rehusaste a tu hijo, aun siendo tu único hijo. Y entonces Abraham estaba muy aliviado de que su hijo estuviera a salvo. Y él alza los ojos y mirando hacia arriba vio a un carnero que estaba atrapado en un arbusto. Entonces él atrapó al animal y lo sacrificó a Dios en agradecimiento y en alabanza. Y después se le dan unas palabras muy bonitas a Abraham y se reafirma la bendición y la promesa que Dios le había hecho. Y le dice el Señor, porque has obedecido y has hecho todo esto y estabas dispuesto a darme a tu único hijo, te bendeciré a ti y a tu descendencia. Todo esto por cuanto obedeciste mi voz. Y después de eso volvió Abraham con sus siervos y se levantaron y regresaron a su casa. Entonces, imagínense todo esto, la bendición del Señor a Abraham en esta parte, por cuanto obedeció su voz. Qué tan importante es obedecer al Señor.
Y también imagínense lo que habrá pasado en el corazón de Isaac. Él se dio cuenta y él vivió en carne propia lo que su papá estaba dispuesto a hacerle por amor al Señor, en obediencia al Señor, teniendo fe de que quizá Dios le podía dar otro hijo, o que incluso Abraham pensara que Dios le podría resucitar a su hijo, a Isaac, y regresárselo. No sabemos realmente qué era lo que estaba pensando Abraham en cuanto a eso, en cuanto a si Dios le iba a proveer otro hijo, si Dios le podría resucitar a su hijo, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Abraham confió en Dios, que Abraham no rehusó el darle al Señor a su único hijo, por cuanto él obedeció la voz del Señor. Así también nosotros podemos estar atentos a todo lo que el Señor nos diga, a que cuando Él nos llame, nosotros podemos decir: hey, heme aquí, aquí estoy, Señor, ¿qué es lo que tú quieres de nuestra vida? Y sea lo que sea que el Señor nos pida, nosotros poder obedecer a su voz y poder hacer lo que Él nos está pidiendo. Fue algo tan bonito el que Abraham se sintiera tan aliviado de que el Señor le dijera: oye, no, hasta aquí me he dado cuenta que tú estabas dispuesto a obedecer. Y también qué fue lo que aprendió Isaac al ver a su padre. Y tú, pequeño, tú también estás dispuesto a obedecer al Señor en todo lo que Él te pide. Tú también estás dispuesto a decirle al Señor: Señor, heme aquí, aquí estoy. Y no solo decir: hey, aquí estoy, sino que cuando el Señor te diga: haz esto, tú puedas decir: lo voy a hacer, y que el Señor te diga que tú estás escuchando su voz. Eso sería algo maravilloso, que tanto grandes como pequeños podemos aprender a escuchar la voz del Señor y hacer lo que Él nos dice. Por más difícil que sea, poder escuchar esas palabras de el Señor, que estamos obedeciendo a su voz, le estamos escuchando y estamos haciendo lo que Él quiere. Así espero que tú en tu casa, cada que escuches la voz del Señor, tú puedas decir: aquí estoy, heme aquí, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Y obedecer lo que el Señor te está diciendo y quiere para tu vida. Y vamos a terminar este momento en oración. Ahí en casita puedes poner tus 10 deditos juntos, tus 2 ojitos cerrados y tu mente pensando en: Señor Jesús, muchas gracias por este día. Gracias por cada uno de los pequeños y por la clase que podemos aprender. Gracias porque día a día tú hablas a nuestras vidas a través de tu palabra. Y ayúdanos, Señor, a poder tener esa fe como la de Abraham, a poder obedecerte, poder escuchar tu voz, poder seguirla, Señor, y a tener esa fe tan grande como la que tuvo Abraham. Gracias por los pequeños, bendice sus hogares, bendice sus vidas, por favor, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien, chicos, que estén muy bien, que Dios les bendiga, nos vemos despuesito, que tengan una excelente semana, adiós.